Pues saludamos ya a la vicepresidenta de Valencia, Mónica Oltra, de Compromís. Muy buenos días, señora Oltra. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya lo ha escuchado usted, Podemos se mira en el espejo de ese gobierno a la valenciana. Díganos cuáles son las ventajas de la fórmula. Bueno, las ventajas de la fórmula sobre todo es haber puesto en marcha un gobierno de cambio que hoy ya ha mejorado la vida de las personas y que ha puesto en marcha muchas medidas que atacan esa emergencia social de la que se hablaba antes, medidas que tienen que ver con la dependencia, medidas que tienen que ver con los libros de los niños en los colegios, medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a la vivienda, ese proyecto de ley, el primero que ha aprobado este gobierno sobre la ley de función social de la vivienda, medidas que tienen que ver con la transparencia. Somos la primera comunidad, la única comunidad autónoma de España que tiene firmado un convenio con Transparencia Internacional, medidas que en definitiva están mejorando la vida de la gente, y esta es la fórmula de éxito. Y es que nosotros llegamos al gobierno para cambiar las cosas, no para gestionar miserias y desde luego no para seguir aplicando unas políticas de recorte que habían dejado a miles de personas por el camino. Y yo creo que la fórmula de éxito precisamente radica ahí, en la voluntad que tuvimos todos de ponernos de acuerdo en el qué políticas teníamos que llevar adelante, y una vez esto estuvo firmado, nos pusimos de acuerdo en el quién, cómo se iba a gobernar y quién iba a estar en el gobierno. Y la fórmula del mestizaje de la que hablabais antes es una fórmula que genera gran solidaridad en el gobierno, de manera que digamos, no hay un enfrentamiento entre partidos, sino lo que hay es la idea de que todos compartimos un solo gobierno, aunque haya dos formaciones políticas que están dentro de ese gobierno. O sea que en todas las consellerías hay cargos de los dos partidos, para entendernos. No solo el conseller, sino sí, también los cargos intermedios. Son paritarios, ¿no? Se mezclan, vale. Exacto, se mezclan, de manera que si el primer escalón es de un partido, el segundo escalón es del otro partido y el tercer escalón se reparte. Así que conseguimos que cuando una consellería tiene, digamos, unos intereses que tiene que defender, no se da un enfrentamiento entre partidos, sino que todos los miembros de esa consellería, sean del partido que sean, defienden ese interés de la consellería, y se ha generado un sentimiento muy corporativo, muy solidario, porque al fin y al cabo todos estamos en todos los lugares defendiendo una política común y un pacto común, que es el Pacto del Botànic. Y esta fórmula de mestizaje la verdad es que está funcionando muy bien y, como digo, genera gran solidaridad, hasta el punto que cuando llegó la campaña de las elecciones generales, pues casi nos resultaba incluso difícil, ¿no?, competir, porque realmente ese sentimiento de estar en el mismo barco y de estar remando en la misma dirección pues nos ha hecho muy... Bueno, pues trabajar también esos afectos, ¿no?, y nos ha hecho muy compañeros. ¿Y usted cree que esa fórmula es exportable al Gobierno de España? Se lo digo porque a mí me cuesta imaginarme que no haya pues revanchismo, ocultaciones, secretismo entre Podemos y el Partido Socialista en España. Lo que usted ha conseguido con Ximo Puig me parece claro difícil entre Pedro y Pablo, para entendernos. Bueno, es una cuestión de voluntad, y como digo, de trabajar también el plano personal. Yo creo que tienen que buscar espacios tranquilos, serenos, donde se puedan escuchar, porque en la política se habla mucho y se escucha muy poco, y hay que buscar esos espacios tranquilos, serenos, en el que uno se pueda escuchar, pueda ceder, pueda dialogar tranquilamente, y claro que se puede conseguir. Aquí también hubo dificultades. Es verdad que conseguimos esa firma de la que se hablaba antes, del Pacto del Botánico, se consiguió en 18 días, que la verdad es que fue en tiempo récord, pero también hubo dificultades, pero las salvamos a base de lealtad, de confianza y de saber que había una cosa que estaba por encima de nosotros, que era que estábamos en política para mejorar la vida de la gente, y que por tanto los egos se tienen que aparcar, que los intereses partidistas se tienen que aparcar, y lo que hay que establecer es un pacto de confianza y de lealtad, donde nadie se mira por encima del hombro, donde las dificultades se debaten y se resuelven. ¿Esto en qué tiempo lo aprendió usted? Porque yo recuerdo que de entrada usted pedía la presidencia y de repente acepta la vicepresidencia y nos dice hay que apartar los egos. ¿Cuánto le tardó usted en aprender eso? Porque lo que hemos visto es que Pablo Iglesias ha hecho un proceso parecido. Y Pedro Sánchez, recuerdo que hace unas semanas me decía, ojalá mi interlocutora fuera Mónica Oltra y no Pablo Iglesias, porque entonces el pacto ya estaría cerrado y amarrado. Le escuchamos. Esta mañana Pablo Iglesias defiende de nuevo un pacto a la valenciana donde él sea vicepresidente. ¿Qué responde usted? Ya me gustaría a mí que Iglesias fuera Mónica Oltra. Ya me gustaría a mí, en actitud.
en apertura de miras. Yo he hablado mucho con Mónica y a mí me parece una mujer que antepone los intereses de los valencianos, una mujer que negocia con todas las formaciones políticas sin ningún tipo de sectarismo. Yo no me he encontrado eso en el señor Iglesias. No me he encontrado una persona abierta, predispuesta, que piense en el interés general por ahora, y por eso yo espero que el señor Iglesias recapacite. Esto era 2 días después de la investidura fallida. El caso es que ¿ha hablado usted con el señor Iglesias en estas últimas semanas? ¿Le ha dado algún consejo para apartar un poquito el ego? Bueno, no, yo no creo que en este caso sea una cuestión de ego, sino es una cuestión también de dialéctica y de negociación. De hecho, aquí, bueno, pues no se habló del quién hasta que no tuvimos amarrado el qué, ¿no? Es decir, que más que una cuestión, yo creo, de las personas, había que amarrar primero qué íbamos a hacer, qué políticas. En cualquier caso, yo sí que hablo habitualmente con Pablo Iglesias, más que para darle consejos, que yo no soy quien para darle consejos a nadie, para contar nuestra propia experiencia, y no siempre es fácil, y claro que hubo momentos difíciles y donde uno se siente pues que no sabe para dónde tirar, porque esto tenemos que aprender todos. Venimos de una trayectoria política donde siempre ha habido alternancia, donde muchas veces ha habido mayoría absoluta y no ha habido grandes debates, y este modelo en el que hay muchos partidos, que hay un panorama multipartidista, pues nos aboca a una situación en la que hay que dialogar, en la que hay que transigir, y esto también se aprende, y cada uno tiene su tiempo y su talante. Desde luego, yo sí que tenía claro desde el minuto cero que aquí lo importante es que hubiera un cambio político, y que los ciudadanos y ciudadanas tenían que estar tranquilos, y que no podíamos aumentar la angustia de los votantes que habían optado por el cambio político, como lo han hecho en España, casi 11 millones de personas que han dicho: no queremos estas políticas de recortes, estas políticas que vienen impuestas por un dogma neoliberal que nos está ahogando a la gente sencilla. Esto lo tuvimos claro desde el primer momento, yo lo tuve claro, estoy convencida que el presidente Ximo Puig también lo tuvo claro, y eso ayudó a poner la prioridad donde tenía que estar, y efectivamente a decir, bueno, este es el bien a proteger, el bienestar de la gente, que estamos en política para mejorar la vida de la gente, y a partir de ahí las otras cuestiones son secundarias. Y yo estoy convencida que esto en España se puede dar igual, que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pueden conseguirlo, y que podemos tener un gobierno aliado de estas políticas de cambio. Esa reflexión usted se la ha trasladado seguro a Pablo Iglesias, porque estos argumentos que nos acaba de decir se pueden repetir perfectamente en el gobierno de España. ¿Ha hecho usted de mediadora? ¿Ha apelado a usted Pedro Sánchez? Pues lo digo porque si ha ido a buscar a Tsipras, es más fácil que cruce el Turia y hable con usted, ¿no? Bueno, sí, yo he hablado con ambos, ¿no? Yo he hablado con ambos, de hecho ellos también han puesto ustedes imágenes de estas conversaciones, ¿no? Y yo lo que he intentado, y Compromís y Joan Baldoví y todos los que estamos aquí tirando del carro, es poner un poco de aceite en el engranaje, nada más, ¿no? Más que mediar, yo creo que no necesitan mediadores. Ellos dos además tienen una energía y un carácter que estoy convencida que les permite generar una fusión y tener una relación que permita este gobierno a la valenciana. Yo creo que no necesitan mediadores, pero bueno, en la medida en que Compromís ha estado ahí, que yo he estado ahí, que Joan Baldoví ha estado ahí, pues hemos puesto un poquito de aceite, y también hemos planteado que sí que era posible, porque nuestra experiencia propia lo que demuestra es que es posible, que se puede hacer, que podemos hacerlo, y que por tanto, bueno, pues a veces esos miedos, esos vértigos, porque no es fácil asumir una negociación como esta, pues estos vértigos, cuando alguien te muestra su propia experiencia y te dice, mira, que sí que se puede hacer, que es difícil pero se puede hacer, pues esos miedos van desapareciendo, y estoy convencida que vamos a tener un gobierno de España que ayude a estas políticas de cambio. Bueno, pues ya tenemos a alguien que está convencida, porque aquí en la mesa todos son bastante escépticos, pero mi duda es, lo que vimos ayer por parte de Pablo Iglesias, ¿realmente es un giro estratégico? ¿Realmente es una oferta real? ¿O es solo tacticismo? ¿No quiere quedar como el malo de la película, como el escollo de cara a formar un gobierno de izquierdas? ¿Usted qué cree? Bueno, yo estoy convencida, no es una creencia, yo estoy convencida que es una actitud sincera, y de hecho lo he dicho siempre. Cuando a mí me han preguntado si yo creía que Pablo Iglesias quería unas nuevas elecciones, siempre he dicho que estoy convencida que no, que me consta que no.
Y entonces lo que está haciendo es ceder, cosa que otros actores en esta negociación no están haciendo. Yo estoy viendo que aquí hay personas, y antes entrevistaban a una de ellas, de Ciudadanos, al señor Villegas, que están aumentando cada vez más la agresividad y que pareciera que no quieren que se llegue a un acuerdo. Y mientras tanto estoy viendo la actitud de Pablo Iglesias de escuchar a los demás, de ceder, de transigir, incluso en un acto de generosidad muy grande. Ayer dijo, si yo soy un obstáculo, yo me aparto para ese gobierno de cambio. Bueno, yo creo que es un cambio sincero, profundo, y del cual otros tendrían que aprender. Porque aquí lo que no se puede decir es, oiga, para llegar a un acuerdo Podemos tiene que dejar de ser Podemos. Hombre, claro, y Compromís tiene que dejar de ser Compromís, y el PSOE tiene que dejar de ser el PSOE. Pues no, así no se puede encarar una negociación. Aquí cada uno es lo que es y lo que decide ser. Y a partir de ahí nos tenemos que sentar con los diferentes, porque si todos fuéramos iguales no estaríamos en un panorama multipartidista. Y la negociación a lo que lleva es a que diferentes formaciones políticas encuentran un punto común, que no será ni lo que me gusta a mí ni lo que le gusta al otro, pero habrá un punto intermedio donde nos vamos a encontrar. Y ese es el que hay que buscar, y no se puede desde una actitud de tú deja de ser quien eres, que entonces ya me siento contigo a la mesa. Hombre, ¿esta qué manera es de negociar? Esto no es negociar, esto es querer imponer al otro tu verdad. Y aquí lo primero que tenemos que aprender es que nadie tenemos verdades absolutas, y que precisamente la negociación nos permite que la inteligencia colectiva de varias formaciones políticas se ponga al servicio de los ciudadanos, y esto lo tienen que aprender todos. Y yo creo que Pablo Iglesias ayer dio una gran lección que los demás tienen que escuchar y en mi opinión tienen que seguir, ¿no? Bueno, algunos dirían, lo ha aprendido a base de ir viendo encuestas que le iban retirando apoyos, porque claro, pues recuerdo la última del País que le sacaba 4 puntos en intención de voto a Podemos y le daba 3 a Ciudadanos, es decir, que eso también debe sumar, ¿no? Pero déjame que le dé la palabra a Casimiro García Vadillo, que le quería hacer una pregunta, Mónica. Sí, y vamos acabando esta ronda. Buenos días, Mónica. Claro. Acaba de hablar de que ustedes, desde que gobiernan, están haciendo todo lo posible por mejorar la vida de la gente, y ha hablado de que ustedes van a dejar atrás el dogma neoliberal de los recortes. Hoy se van a conocer los datos de déficit público de España, que van a ser muy malos, van a estar en torno al 5% del PIB, más de 9.000 millones sobre lo previsto de gasto, de déficit, perdón. Entonces, una de las razones de ese aumento del déficit son las comunidades autónomas. España está sometida a unas cautelas de Bruselas, y si no cumple esos objetivos de déficit, a España se la puede multar, incluso se le pueden retirar las ayudas que tiene en estos momentos de fondos estructurales, etcétera. Y una de las comunidades más incumplidoras, no por ustedes, porque ustedes han heredado una situación, pero una de las más incumplidoras es la Comunidad Valenciana, tanto en déficit como en deuda pública. ¿Ustedes están dispuestos a hacer cumplir ese objetivo de déficit o se van a negar a ello? No, nosotros no es que estemos dispuestos, a nosotros nos encantaría no tener deuda y poder tener unas cuentas equilibradas. No es una cuestión de estar dispuesto, no, es imposible que cumplamos el déficit. Si a nosotros se nos obliga a cumplir el déficit, que nos diga el señor Montoro y que nos digan las instituciones de la Unión Europea a qué chiquitos tenemos que sacar del colegio, por ejemplo, o a qué enfermos tenemos que sacar de los hospitales. Nosotros somos la comunidad autónoma con menos gasto público por habitante de España. Nosotros no tenemos un problema de gasto. Tenemos un problema de ingresos. ¿Derivado de qué? De un sistema de financiación injusto, por un lado, y de unos gobiernos antiguos del Partido Popular que generaron una deuda por saqueo, por mal gobierno y por corrupción, que es la deuda relativa más alta de España. Pero sobre todo tenemos una deuda por un sistema de financiación injusto, que precisamente es el quinto eje del Pacto del Botánico, reivindicar un sistema de financiación constitucional. Nosotros somos una comunidad pobre, que tenemos la renta per cápita 12 puntos por debajo de la media española, y sin embargo somos pagadores. Y esto es una anomalía democrática. Somos la única comunidad a la que se somete a este castigo, y los valencianos y valencianas no hemos hecho nada para merecernos que el sistema de financiación nos castigue de esta manera. Entonces, claro que no podemos cumplir el déficit, porque cumplir el déficit supone incumplir los derechos fundamentales de las personas, el derecho a educación, el derecho a la salud, a los servicios sociales, a las ayudas de dependencia. Y no estamos dispuestos. Aquí hay un problema, y es que las comunidades autónomas garantizamos el 75% de los derechos de los ciudadanos, y sin embargo solo tenemos el 40% de la financiación total del Estado, y esto hay que equilibrarlo.
Esto hay que equilibrarlo. Yo no digo que otras comunidades vayan a peor, ni lo está planteando este gobierno, pero sí que tenemos que mejorar las comunidades que estamos mal. Y como digo, el déficit también se puede combatir aumentando los ingresos, no solo recortando gastos. Y de hecho nosotros somos un gobierno que lo hemos dicho desde el principio, no estamos dispuestos a recortar los derechos de los ciudadanos, porque cuando estamos hablando de déficit estamos hablando de esto, del derecho de los ciudadanos, y este gobierno no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo le he dicho ya 1000 veces al señor ministro, a través de los medios de comunicación, que si él se empeña en que cumplamos el déficit y no establece un déficit asimétrico, que nos diga qué niños no van a ir al colegio el lunes que viene, porque esas son las consecuencias de obligar a cumplir el déficit. Y estas son las políticas que también en la Unión Europea tenemos que cambiar con los cambios de gobierno, sobre todo en el sur de Europa, porque esta política lo que hace es dejar a miles de personas sin derechos y no estamos dispuestos a ello. Aumentando los ingresos significa aumentar los impuestos. Entiendo que en su queja no está usted sola, tendría el apoyo de muchísimas comunidades que se quejan exactamente de lo mismo, de que se reserva la mejor parte del pastel el Gobierno central en el reparto del déficit. Casimiro. Bueno, aquí todo es discutible. Quiero decir que seguramente que hay una parte de ese déficit público que se ha generado por mala gestión, por despilfarro del dinero de los ciudadanos, es decir, no solo porque se recaude poco, sino porque el dinero de los ciudadanos se ha empleado en cosas que no eran útiles para los ciudadanos, es decir, que también ustedes tendrían que hacer el esfuerzo, aparte de demandar todas esas políticas, de comprometerse con sus ciudadanos a que esas políticas no se van a repetir. No, obvio, claro que sí, no solo eso, sino que estamos intentando y trabajando por recuperar el dinero que se saqueó y que se robó. Este es el segundo eje del Botánico, transparencia y lucha contra la corrupción, y nosotros lo que hemos dicho es que tienen que devolver hasta el último céntimo de lo que han robado. No es posible que aquí se vayan de rositas los que saquearon miles y miles y miles de euros. Nosotros hemos encontrado agujeros que son astronómicos. Solo la empresa pública, que fue un chiringuito que se montó con la excusa de montar colegios y de construir colegios, y lo que se hizo fue todo un saqueo de dinero público, ha dejado un agujero de 1.000 millones de euros. Estamos hablando de cantidades inimaginables en otros gobiernos, y claro que nos comprometemos. Nuestro gobierno es absolutamente sobrio, por no decir austero, porque lo de la austeridad puede llevar a confusión. Nosotros hemos recortado gastos superfluos. Nosotros somos un gobierno responsable y eficiente, que ha mejorado las políticas, y siempre decimos, la parte de la deuda que es consecuencia del mal gobierno del antiguo gobierno del PP, esa sabemos que es responsabilidad, digamos, colectiva de los valencianos, no de este gobierno, que la hemos heredado, como decía usted antes, pero desde luego es una parte con la que tenemos que apechugar y donde les vamos a pedir que devuelvan hasta el último céntimo. Yo creo que la gente ya no se conforma solo con que vayan a la cárcel, quieren que devuelvan todo lo robado, y en eso también estamos, pero es obvio que nosotros no tenemos un problema de gasto, y esto es objetivo, esto se puede ver en los balances, en las cifras, tenemos un problema de ingresos, y sí, hemos tenido un problema muy grave de corrupción, de saqueo, de despilfarro y de mal gobierno. Muchas veces se ha perdido más dinero por el mal gobierno, por un gobierno incompetente, incluso que por la corrupción, y miren que hemos perdido dinero por la corrupción. Y ahí también estamos, intentando recuperar el dinero, como por ejemplo esa multa que nos ha puesto la Unión Europea de 18,9 millones de euros por falsear las cuentas y haber escondido 1.800 millones de euros de facturas en sanidad en los cajones. Y esa multa no tenemos por qué pagarla, ni los valencianos ni los españoles. Entendemos que es responsabilidad de un gobierno del Partido Popular, que si un tópico ha destruido, es el tópico de que la derecha gestiona bien. Desde luego, aquí hemos tenido una experiencia nefasta. Señora Mónica Oltra, muchísimas gracias, vicepresidenta del Gobierno valenciano, por atendernos. Queríamos saber más sobre ese Gobierno a la valenciana. Bueno, pues ya tenemos más elementos para analizarlo. Acabo de hablar Pablo